eh, también a Giovanni, naturalmente, mientras voy compartiendo la pantalla. eh, Sin dilaciones, permítanme, por favor, comenzar. El tema al que amablemente Claudia, Bianca, Giovanni, el doctorado, en fin, me invitaron a compartir con el grupo. Entre paréntesis, los felicito, es impresionante. Eh, eh, 42 personas de 3 cohortes, no, no es poco. Verdaderamente admirable. Eso es una señal como siempre, la muy buena calidad del doctorado. Es impresionante, es fantástico. Es el tema de una teoría de los problemas complejos. Em, em, eh, Comencemos. En ciencia como en la vida, la inmensa mayoría de problemas no son problemas. Es posible, efectivamente, ahogarse en un vaso con agua. Para usar la expresión coloquial, siempre será posible encontrarle pelos a un gato. Sorpresa, en el sentido más fuerte de la palabra, que iré elucidando gradualmente, la inmensa mayoría de los problemas no son tales. Y entonces, en ciencia como en la vida, necesitamos un conjunto de criterios, digamos, una serie de luces para tratar de identificar cuál sí es un problema. Quisiera decirlo más fuerte, cuál sí es un problema propio, pertinente o relevante, y cuál es un problema que me quieren meter a mí, que no es real. Em, este problema encuentra una dificultad muy grande, y es que no existe hasta la fecha una teoría de los problemas complejos. Un problema propiamente tal, si me permites la expresión, es lo que vamos a denominar, sin adjetivos y sin adverbios, ya lo iré elucidando, un problema real, un problema verdadero, un problema sensible, vamos a decirlo, un problema complejo. Frente a un problema complejo, todos los demás son pinches problemas. La enorme dificultad es que no existe ni en el espectro de complejidad, que es lo que a ti y a mí nos interesa, pero incluso por fuera de complejidad, no existe propiamente hablando una teoría de los problemas, una teoría de los problemas complejos. Habitualmente, a quienes pasamos por el pregrado, quienes atravesamos la maestría, quienes llegamos al doctorado, recurrentemente nos invitan a formular un problema, a identificar un problema. Incluso en numerosas ocasiones nos maltratan y nos dice, más bien formula una pregunta, la pregunta de investigación. Aprovecho esto para decir que una pregunta se formula, una pregunta se responde. Por el contrario, un problema se concibe y un problema se resuelve. Entonces nos dicen, bueno, y muchas veces los estudiantes preguntamos, ¿y usted qué piensa? ¿Este sí es un problema o no lo es? Ayúdeme, como si los profesores, los tutores, los directores pudiéramos saber si es un problema o no. Voy a ser honesto contigo. La infinita mayoría de los profesores, tutores, directores, no tienen la más mínima idea de si es un problema o no. Pero nos tratan de ayudar amablemente, con buena disposición, y así sucesivamente. En el corpus de complejidad es un corpus muy grande, es una familia muy grande. La familia de complejidad comprende por lo menos 4 grandes conjuntos, el orden no importa. Cronológica, históricamente hablando, sería la cibernética, que tiene poco de complejidad. Sería el pensamiento sistémico. Habitualmente hay una muy amplia confusión entre la dimensión sistémica y la dimensión compleja del mundo y de la naturaleza. Sería el pensamiento complejo, notablemente los trabajos sobre Morán y tal, y las ciencias de la complejidad. Y hay que decirlo, no tenemos una teoría de los problemas complejos. Sin intelectualizar cuál es el mérito de una teoría, eso se lo debemos, por ejemplo, a Einstein.
¿cierto? Que es el padre de por lo menos dos teorías. Por lo menos dos teorías. La teoría especial de la relatividad y la teoría general de la relatividad. Y además contribuye activamente a una tercera teoría. ¿Cierto? Hay muy poca gente, muy pocos investigadores y científicos que hayan contribuido efectivamente a dos, tres teorías. Darwin desarrolla una teoría, la teoría de la evolución, y así sucesivamente. Einstein, que de esto sabía, contribuye por lo menos a tres teorías. La tercera es, un poco más indirectamente, la mecánica cuántica. Y como tú y yo ya lo sabemos, la importancia de las teorías es que ellas nos permiten ver los fenómenos. Un fenómeno en sí, yo no sé qué es lo que estoy diciendo, no es nada. Un fenómeno se entiende, un fenómeno, un sistema, un comportamiento en el marco de una serie de conceptos, de una serie de modelos, finalmente de una teoría, ¿cierto? Y entonces la importancia de A, trabajar con teorías, B, desarrollar teorías, C, cuestionar y echar abajo teorías, consiste justamente en el hecho primero de que nos permiten ver los fenómenos, ver realidades, nuevas teorías, nuevos fenómenos y realidades. Entonces, yo me di a la tarea de formular una teoría de los problemas complejos. Ahí está la revista, el año, la referencia, en fin, qué sé yo. Y lo que voy a compartir contigo, si me permites, es una ampliación de un pequeño texto de, qué sé yo, 11, 12 páginas. Y es gracias al tiempo generoso que Bianca, Claudia, Giovanni, el doctorado me han concedido, quisiera ampliar. Y es como si salieras de aquí ya habiéndote leído el artículo y entonces habiéndote, si me permites, habiéndote apropiado de una propuesta. Es simplemente una sugerencia. No tienes que estar de acuerdo conmigo, no tienes que coincidir en absoluto. Lo que hacemos los científicos, lo que hacemos los académicos, con el debido respeto, no es vender cosas, es proponer, es sugerir, es poner sobre la mesa. Y para usar la expresión coloquial, a veces nos suena la flauta y a veces no nos suena la flauta. Entonces es con mucho respeto ante el grupo, básicamente lo que quisiera hacer. Una teoría de los problemas complejos tiene el espíritu mismo y también la letra de la complejidad. ¿Cuál es el espíritu y la letra de complejidad? Pensar en términos de síntesis, no ya más trabajar en términos analíticos. Porque como tú sabes muy bien, analizar significa segmentar, fragmentar, dividir, compartimentar, ¿cierto? Una especificidad metodológica, una especificidad heurística de la complejidad es tratar de pensar en términos de síntesis, que es bastante más que el agregado de una cosa más otra cosa más otra cosa, ¿cierto? Existe evidentemente avance en la ciencia, existe avance por vía acumulativa, y es lo que en las carreras de pregrado, de posgrado, etcétera, se denomina genéricamente, estemos de acuerdo tú y yo o no con eso, como requisitos, prerequisitos, correquisitos y así sucesivamente. Pero Pedro, ¿cómo quieres ver cálculo 2 si no has visto cálculo 1? ¿O cómo quieres ver historia de América si no has visto historia universal? Es una manera de decirlo. Una segunda manera, como el avance del conocimiento es posible, es por vía de quiebres, de rupturas, de discontinuidades, ¿cierto? Y una tercera, bastante menos explorada, es por vía de grandes síntesis. Esto se dice fácil, pero es muy complicado de llevarlo a cabo. Ok, la teoría que yo te sugiero se articula en un trípode. En un trípode compuesto, el orden no importa, pero metodológicamente sí quisiera sugerirlo en ese sentido. En primer lugar, por una teoría que quienes nos formamos en los campos de ciencias sociales y humanas no conocemos. Hay que saber mucho de matemáticas, incluso quienes trabajamos en ingeniería o algo semejante no conocemos. Me refiero a la teoría de nudos.
una teoría que nace en el contexto de la topología, muy técnica, muy técnica, ¿cómo se llama? Que tiene, lo estás visualizando literalmente, que tiene, sin embargo, un resultado sorprendente. La teoría de nudos es la manera técnica de designar, si me permites, eh, una teoría de los problemas. ¿Y sabes qué es lo que sostiene? Voy a pasar por encima de los tecnicismos que podríamos mencionar en otro espacio, es decir, los padres de la teoría de nudos y cosas por el estilo, ¿cierto? Lo que muestra la teoría de nudos es que la inmensa mayoría de nudos no son nudos. Es decir, es como si te dijera, y si te lo estoy diciendo, la inmensa mayoría de problemas no son problemas. Y entonces lo que hace la teoría de nudos es desbrozar el camino, allanar el terreno para tratar de identificar si un nudo es verdaderamente un nudo, es decir, si un problema es verdaderamente un problema, y entonces B, qué tipo de problema es ese. ¿Cierto? No voy a entrar en los tipos de problemas que son los que a nivel designativo encuentras a la derecha de tu pantalla, ¿cierto? B14, H31, K12 y así sucesivamente. Esos son los aspectos técnicos que no quiero mencionar inmediatamente para no complicar la vida. Sería el tema de una profundización muy grande, muy grande en términos de matemáticas, con las cuales, desde luego, más pronto que tarde, es una sugerencia, más pronto que tarde debemos poder conocer. Incluso, sorpréndete, en la comunidad de complejólogos y complejólogas en toda la línea de la palabra, alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Yo lo hice. Es decir, revisé todo el estado del arte. No hay nadie, no hay ni un gran autor, menciónamelos, que diga una sola palabra sobre teoría de nudos. Es sorprendente. Mucho más, y es lo que a mí me interesa desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, mucho más en América Latina, que es una tierra joven, que es una tierra cultural, histórica, demográficamente muy joven. No hay una sola palabra en la bibliografía de lo que genéricamente podemos denominar como el estado del arte de los complejólogos o complejólogas sobre la teoría de nudos. Y si entendemos entonces el significado de esto, ¿cierto? Por lo menos que nos produce es un pequeño asombro. Entonces, la invitación es a que nos paseemos, no nos quedamos, no nos quedamos, no nos bajamos del camión y consumimos una arepa o una bebida, no, seguimos derecho, es cierto que es que pasemos por lo menos por la teoría de nudos. Sería deseable, lo digo con el mejor espíritu, con la mejor atmósfera, que un doctorado tan consolidado, efectivamente lo conozco, un doctorado tan sedimentado en América Latina como el que hay en Guatemala, ¿cierto? No hay un doctorado semejante que trabaje complejo, etcétera, empezar a rasguñar, solo eso. Ni siquiera a coger, a rasguñar algunos de estos elementos. ¿Por qué? Porque lo digo de la manera más cálida posible, porque grandes países científicos, grandes países académicos, como el orden no importa, México, Chile, Argentina o Brasil, podrían aprender de países como Guatemala. Y no es poca la invitación. ¿Cierto? Lo que señalo es que hay dos grandes vertientes, entonces voy avanzando pedagógicamente en el proceso de presentación y apropiación de esto. Es que la teoría de nudos tiene que ver con dos grandes espacios. Uno es el estudio de la topología. Yo podría decirte que la topología, no sin varios antecedentes muy importantes, efectivamente nace en el año 1964 gracias a un matemático que tú y yo no conocemos, que se llama Smale, Stephen Smale, ¿cierto? ¿Qué estudia la topología? Fantástico. Cambios en el espacio,
¿cierto? Transformaciones del espacio con la condición de que esas transformaciones del espacio no sufran rupturas. Devuélvete mientras voy hablando a las imágenes, ¿cierto? Cuando un matemático ve una cifra, 325 menos raíz cuadrada de 86, y así sucesivamente, no ve una cantidad. Un matemático ve un espacio, ve un conjunto de relaciones. Y entonces, cuando un médico que sabe de complejidad ve un cuerpo, no ve un cuerpo o un organismo, ve un espacio en el que suceden dinámicas, un espacio en el que suceden relaciones y procesos. Entonces se trata de ver mucho más que cuerpos o entidades, sustancias o singularidades, espacios. Y esa es la maravilla de la invitación de la topología, ¿cómo se llama? En el espectro de la matemática. Primera nota de pie de página, creo que es la única nota de pie de página que mencionaré. Las matemáticas de la complejidad son matemáticas de sistemas discretos, no matemáticas de sistemas continuos. Por consiguiente, temas como el cálculo, cálculo integral, cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales de segundo orden, la noción del límite y muchos otros no sirven para complejidad, sirven para otras cosas. Y entonces deberíamos poder, ¿cómo se llama?, apropiarnos de este lenguaje fantástico por una razón elemental. Los sistemas complejos sí son abiertos, sí son fluctuantes, pero además eso son discretos. El segundo nutriente en la génesis de la teoría de nodos tiene que ver con David Hilbert, un matemático muy importante. En su momento fue considerado el matemático más importante de la humanidad, del mundo, pues, en su momento, ¿cierto? Cuya contracara es Henri Poincaré. David Hilbert desarrolla lo que técnicamente se va a llamar un espacio de Hilbert. Y un espacio de Hilbert es técnicamente un espacio de posibilidades. Y entonces con esto lo que te estoy queriendo sugerir, ya lo voy a ampliar, es que lo que hacemos en complejidad no es única ni principalmente estudiar fenómenos reales, en cualquier acepción de la palabra, lo real, lo que está a la mano, lo que está al frente, lo que nos rodea, lo que nos envuelve, etcétera. Eso lo hace la ciencia normal con mucha más idoneidad. Lo que hacemos en complejidad es pensar lo real en el espacio de sus posibilidades. Y entonces lo que hace la complejidad en el ecosistema del conocimiento, uno, dos, en la vida y en el mundo, es introducirle al mundo lo que el mundo no tiene, posibilidades. Ese es un lenguaje matemático que cuando tú lo trasladas a los dominios de las ciencias sociales y humanas se vuelve magníficamente sugestivo. ¿Cierto? Entonces, lo que hacemos en complejidad, y esa es la derivación de pensar en espacios de espacios de Hilbert técnicamente, que cómo es que en física se designa un espacio de Hilbert como un espacio de fases. Gracias a un autor importante en el espectro de las ciencias de la complejidad, como Stuart Kauffman, designamos, es una traducción, es una transposición, designamos a los espacios de fase como posibles adyacentes. Y entonces, pensar en complejidad no significa pensar trayectorias de dinámicas. Eso lo hace la mecánica clásica mucho mejor que tú y yo, es cierto, sino es pensar los espacios de posibilidades de un fenómeno, de un conjunto de fenómenos o de unas relaciones. Simple. Se trata de hacer el tránsito, y esta es la especificidad de las ciencias de la complejidad, ¿cierto? Despacio, de las ciencias de la complejidad, no de los otros miembros de esa familia amplia y genérica que se llama complejidad. Es decir, con nombre propio, no de la cibernética, no del pensamiento sistémico y no del pensamiento complejo, es elaborar una transición mediante la cual, si me permites la metáfora, estamos ampliando magníficamente la ventana de lo real a lo posible e incluso de lo posible a lo imposible. Hoy estamos haciendo ciencia de posibilidades, dos puntos. Hoy estamos haciendo ciencia de imposibilidades.
Eso te lo podría ampliar, ilustrar posteriormente. Entonces, la teoría de nudos nos permite entender si efectivamente un nudo es tal. La infinita mayoría, permíteme, te suplico el favor, estoy haciendo un esfuerzo de pedagogía, la inmensa mayoría de problemas en la ciencia como en la vida no son problemas. ¿Cierto? Y ciertamente no en el sentido de lo que trabajamos nosotros en un doctorado. Entonces, para tratar de entender si y cómo un problema es tal o no, estoy haciendo una derivación de la cosa, podemos considerar las posibilidades, los alcances, las consecuencias. En lógica, el capítulo de la consecuencia es muy importante de este problema o no. Y entonces, la especificidad de complejidad es pensar lo real, que ayer que ayer lo era todo, ¿cierto? Los filósofos dirían, es pensar el ser, ¿cierto? Por fuera del ser no hay nada, y así sucesivamente. Pensar el ser en el lenguaje filosófico es demasiado poco hoy. El ser que ayer era todo se comprende en términos de una expresión matemática como un subconjunto de un conjunto mayor que lo contiene y lo hace posible, que es el mundo de las posibilidades. Y una modalidad del mundo de las posibilidades es pensar lo imposible, mira. A título puramente cotidiano, ¿cierto? Se encuentran Pedro y Juan, dialogan un coso, se comunican alguna cosa y en un momento uno de los dos dice, no, no, no es posible, no, imposible. Pues eso, lo imposible sucede, lo imposible acaece. Y esa es una misión, una tarea, perdóname, tanto epistemológica como moral, la de tratar de pensar lo que la ciencia normal no piensa. Lo posible y lo imposible, porque, sorprendámonos, lo imposible sucede de alguna manera y cualquier posibilidad tiene efectivamente lugar. Entonces, una visualización sería más o menos como esta que tienes. Lo real siempre, siempre, en términos religiosos, en términos políticos, en términos biológicos, en términos matemáticos, en términos filosóficos, lo que tú quieras, lo real era todo lo que había y era todo lo que había que pensar. Esa es la ciencia clásica, esa es la cultura occidental. No es suficiente epistemológica, metodológica, heurísticamente, etcétera. No basta con pensar lo real, lo que quiera que eso sea. Con el debido respeto, nos vamos hasta las 2 de la mañana en esta charla. Tú dime lo que es lo real y hasta las 2 de la mañana, como sea, lo que quiera que sea, ¿cierto? No es suficiente. Porque además, debemos poder considerar los espectros de posibilidad de lo real. ¿Cierto? Nadie piensa bien, te lo estoy diciendo inmediatamente, nadie piensa bien si no piensa en todas las posibilidades. No porque todas las posibilidades se cumplen, sino porque cualquier posibilidad puede efectuarse, llevarse a cabo. Entonces, pensar bien es pensar ya no lo real, sino espacios de fase, uno, adyacentes posibles, dos, tres, ¿cómo se llama? Espacios de Hilbert. Y con lo posible, más allá de lo posible, una modalidad. Eso hace referencia a lógica modal de lo posible, que es lo imposible mismo. Y entonces, la especificidad de lo quiero sugerir de las ciencias de la complejidad. No te voy a decir que las ciencias de la complejidad son un joker, que es la carta de solución para todas las cosas. Eso sería bastante superficial, pero una especificidad del modo como las ciencias de la complejidad contribuyen a entender los problemas del mundo. Tú hazme la lista de los problemas, ¿cierto? Los feminicidios, qué sé yo, la obsolescencia programada, la corrupción, el paramilitar. La lista es muy amplia. El mundo está suficientemente sobrediagnosticado. Ok, ¿cierto? Es pensar, te lo voy a decir de dos o tres maneras, con que cojas una, por lo menos es suficiente, los contextos, los espacios, las derivaciones, las consecuencias de ese problema y ese tejido de problemas. Y entonces yo
tengo la obligación epistémica, tanto como la obligación moral, de pensar incluso lo imposible. Fantástico. La segunda patita del trípode de la teoría que yo te sugiero tiene que ver con la teoría de la complejidad computacional. La razón no es difícil. La mejor herramienta, el mejor instrumento que jamás hemos desarrollado tú y yo en la historia de la humanidad, A, para entender y explicar el mundo, B, para hacer posible la vida, es el computador, la computación. Mucho mejor que la rueda, mucho mejor que el fuego, mucho mejor que la aguja, lo que tú quieras. Segunda nota de pie de página. El computador técnicamente se denomina una máquina de Turing y hay numerosas máquinas de Turing. Máquina de Turing determinista, máquina de Turing oráculo, máquina de Turing indeterminista, máquina de Turing cuántica y así sucesivamente. Cierro la segunda nota de pie de página. Entonces, los problemas deben poderse formular, deben poderse concebir y mucho mejor, deben poderse resolver, ¿cómo se llama? En términos de tiempos, porque a veces la vida no da, ¿cierto? Todo pareciera que estamos en un callejón sin salida. Yo no soy pesimista. Todo pareciera que estamos en un callejón sin salida. Y una expresión de esa apariencia que estamos en un callejón sin salida es el término científicamente muy malo que te ruego que no uses del antropoceno, ¿cierto? Todos los defensores del antropoceno dicen, como decían las viejitas en toda América Latina, no hay nada que hacer que nos coja confesados. Así decían las viejitas. ¿Es cierto? Y entonces el antropoceno es el final de la humanidad y el final de la vida y digamos, abrochémonos el cinturón y cosas por el estilo. Yo creo que ese diagnóstico no es cierto, pero no es el tema principal en ese momento. Creo que sí hay opciones, creo que sí hay posibilidades, creo que sí hay esperanzas. Ok, como quiera que sea, el punto es que los problemas se definen a partir de un tiempo. Y entonces ese tiempo es computacional. Nuevamente, ¿cómo se llama? Aparece Hilbert, David Hilbert, muy importante en la formación científica tuya y mía. Hilbert, en agosto de 1900, en París, lleva a cabo el segundo Congreso Mundial de Matemáticas. El primero lo había organizado 2 años antes Henri Poincaré, ¿cierto? Y en el segundo Congreso Mundial de Matemáticas, Hilbert formula 23 problemas. Y Songo Sorongo lo que les dice es, estos son los 100 problemas que van a marcar a las matemáticas en los próximos 100 años. Es como decirle a la comunidad de matemáticos, usted se va a acordar de mí en 100 años, porque no se van a poder abordar y resolver esos problemas. Ok, para efectos de la teoría que te estoy sugiriendo, el más importante es el décimo problema de Hilbert. Y eso técnicamente estoy hablando ante un doctorado. Estoy hablando a nivel doctoral, ¿cierto? Si el auditorio fuera distinto, bueno, el lenguaje y los niveles, las densidades serían diferentes. Perdón, un buen doctorado. El más relevante es el décimo problema, que se llama el problema de la detención. El problema de la detención nos permite identificar, segunda vez que uso la expresión, que en ciencia como en la vida, todos los problemas, los que tú quieras, problemas económicos, jurídicos, sexuales, ambientales, psicológicos, médicos, lo que tú quieras, todos los problemas se pueden resolver en dos grandes conjuntos. De un lado, los problemas indecidibles y de otra parte, los problemas decidibles. Un problema se dice que es indecidible, eso hace referencia a la indecibilidad de los problemas y esto no tiene nada que ver con que no se puedan decir uno o dos, no se puedan decidir, sino que no se puede saber, décimo problema de Hilbert, stop, no se puede saber si tienen una solución o cuándo o cómo. Subraya, te pido el favor en tu nota o en tu cuaderno o en tu mente eso. No se puede saber si o cuándo o cómo ese problema tiene solución.
Entonces, ya viste a la derecha de tu pantalla. Eh, Solo como una heurística, asumamos que tú pides, qué sé yo, los recursos, el tiempo, el espacio ilimitado, y ni por esa logras resolver el problema. Ejemplos de problemas indecidibles: la equidad. Ejemplos de problemas indecidibles: el conocimiento. Ejemplos de problemas indecidibles: la pobreza, puesto que ya sabemos que la pobreza no es única ni principalmente económica. Ejemplos de problemas indecidibles: la vida. Fantástico. Entonces, son algunos ejemplos. Los menos de todos los problemas en la vida como en ciencia son problemas indecidibles, ¿cierto? Es decir, segunda vez que lo repito, no podemos saber si se detienen, si se resuelven, o bien cómo pueden resolverse. Esto entonces invita técnicamente a el trabajo con la computación no convencional, que es un terreno amplio, compuesto por de distintas, qué sé yo, rugosidades, etcétera, y en términos mucho más técnicos, la hipercomputación. Si tú, cuando tengas tiempo, cuando no tengas nada mejor que hacer, buscas en Internet, con cualquier motor de búsqueda que uses, hipercomputación biológica, vas a encontrar un par de sorpresas al respecto. Entonces, hemos identificado que hay problemas que no podemos saber si se resuelven o cómo. No obstante, quiero subrayar eso, los recursos, el tiempo o el espacio ilimitados que tú quieras. Lo voy a ilustrar, solo ilustrarlo en términos de políticas públicas. No es posible una política pública de vida, no es posible una política pública de, qué sé yo, de conocimiento, y así. Puede ser posible una política pública de educación, eso es otra cosa. Puede ser posible una política pública de justicia, eso es otra cosa, pero no de equidad. Evidentemente, una cosa es la justicia y otra cosa es la equidad, para ir matizando este tipo de cosas. Ok, más o menos claro. Pero lo cierto es que tengo que avanzar con la charla, el tiempo que me fue asignado es limitado, tú tienes que hacer cosas más tarde, hay que hacer cosas. Entonces nos concentramos en los problemas decidibles. Los problemas decidibles nacen entre 1973 aproximadamente y 1977, ¿cierto? Algunos de los autores, de los padres de los problemas decidibles e indecidibles serían gente que tú y yo no conocemos, como Cook, Karp o Lewin, por vías independientes. Estoy anotando, ¿cómo se llama? Y entonces, hacia los años, entonces fíjate el desfase. El décimo problema lo formula Hilbert en 1977, ¿cierto? Ahí aparecen los problemas decidibles e indecidibles, con algunas contribuciones parciales de gente muy importante en la historia del conocimiento, como Turing y como Gödel, da igual, ¿cierto? Pero es hasta 1970 y pico, 73, 77, cuando por vía independiente, tres investigadores muy importantes formulan lo que técnicamente se denomina los problemas P versus NP. Suponiendo que alguna vez tengas tiempo, eso se llaman se denominan los problemas del premio del milenio. Y son 7 problemas, los últimos problemas, ¿cómo se llama? Con los cuales voy a hablar como hablan los físicos. Los matemáticos no hablan así. Yo podría leer la mente de Dios. Es decir, yo podría identificar el comienzo del universo, el final del universo, la estructura del universo, y así sucesivamente. Esa es una metáfora, lo que estoy haciendo, ¿cierto? Podríamos identificar la estructura de cualquier problema. Y entonces vas entendiendo la carga fuerte de la importancia de tener una teoría de problemas complejos.
a la gente la manejan allá afuera. En este momento somos 46 personas. A la gente allá afuera, menos 45, los manejan creándoles problemas, llenándolos de pseudo problemas. Y eso cumple, entre otras circunstancias, una función de control y de manipulación de la gente. ¿Cierto? Si yo tuviera tiempo, no tengo tiempo, te mencionaría con Bauman, con Zygmunt Bauman, ¿cierto? Que de tanto en tanto se generan miedos en el mundo y en la sociedad, el miedo al SIDA, el miedo a las vacas locas, el miedo, ahora, lo que tú quieras para controlar y para manipular a la gente. A la gente se la maneja con miedo, pero no tengo tiempo de hablarte de Bauman. Entonces, los problemas decidibles, ¿cierto? Se dividen en dos grandes grupos que ya mencionaba hace un instante en el chat. Los problemas P, que hacen referencia a problemas polinomiales. ¿Qué es un problema polinomial? Un problema que se aborda y se resuelve descomponiendo el problema en los términos del problema. Devuélvete a tu matemática de, según el colegio y el país, de quinto, de sexto, de séptimo, qué sé yo, y entonces hablamos de polinomios, trinomios, cuatrinomios, y así sucesivamente, se abordan los problemas descomponiendo el problema en los términos que componen o que articulan el problema. ¿Sabes qué pasa? En matemáticas, en computación, en complejidad, esos problemas son fáciles. Y porque son fáciles, se dicen irrelevantes. Un problema es irrelevante porque es fácil, despacio. Un problema es irrelevante porque se resuelve. Y entonces ves mejor que yo que no es un problema, es un pinche problema. En realidad, los problemas P hacen referencia a un tiempo P, es decir, un tiempo polinomial. ¿Cuál es el tiempo polinomial? El tiempo de la agenda, del cronograma, ¿cierto? Los tiempos de la planeación y todo ese tipo de cosas. Y entonces abrimos el celular, abrimos la libreta, abrimos una sábana de papel, etcétera, y asignamos. Y eso es lo que hacen los pinches estudiantes de pregrado, los pinches estudiantes de maestría, los pinches estudiantes de doctorado, que les piden un cronograma, ¿cierto? Y los cronogramas que son tiempos polinomiales. Fantástico. Al lado de los problemas P, podemos distinguir los problemas NP. Y un problema NP significa un problema que no es polinomial, pero mucho mejor dicho, un problema que no se aborda y no se resuelve en términos de tiempos polinomiales. Sé que tienes la formación suficiente y el nivel muy elevado para distinguir entre tiempos cronológicos y tiempos cairológicos. El tiempo cronológico es un tiempo P, pero hay tiempos que no están en el tiempo. Con Agustín de Hipona podemos decir, es el tiempo del alma. ¿Cómo se llama? En las confesiones, específicamente en el libro 10 de las confesiones, ¿cierto? Agustín de Hipona, San Agustín, ¿cierto? Descubre el tiempo cairológico, que es el tiempo del alma, es decir, el tiempo que no está en el reloj, en la agenda, en el cronograma, en el organigrama, ese tipo de cosas. Y entonces un tiempo NP se dice en matemáticas, en computación y en complejidad. Devuélvete a la parte de arriba de tu pantalla, teoría de la complejidad computacional. La teoría de la complejidad computacional nace como tal en los años 1990 hasta el día de hoy y permanece como uno de los problemas últimos en matemáticas al día de hoy sin resolver. Que lo que tenemos es el planteamiento, ya voy a decir un par de cosas adicionales. No tengo tiempo, ¿cómo se llama? Existen adicionalmente los problemas TNP completos y los problemas TNP difíciles, etcétera. Y entonces, ¿cómo se llama? El tema importante que te quiero sugerir que recuperes por lo pronto es que los problemas se abordan y se resuelven en un tiempo y que el mejor de los tiempos es un tiempo computacional. Incluso
¿cómo se llama? Seamos o no nosotros expertos en computación, podemos saber que un programa se echa a correr y el computador está corriendo y corriendo y corriendo, qué sé yo, en series numéricas, en modelamientos, en simulación, lo que tú quieras, durante un tiempo que tú quieras, y uh, hay una serie de problemas que ni por eso se pueden resolver, digamos, computacionalmente. ¿Cierto? Entonces, el segundo trípode, la segunda patita que menciono, primera, teoría de nudos, segunda, teoría de la complejidad computacional, nos permite entender el carácter de los problemas. Y esto para un doctorado es muy importante. No es suficiente con formular un problema. Hoy, adicionalmente, es necesario decir el tipo de problema con el que yo estoy trabajando. 3. La tercera patita, el tercer componente, la tercera articulación, ¿cierto? Son los problemas retorcidos. Como cuando, perdón por la expresión, decimos, uy, pero esta persona es retorcida, ¿cierto? En inglés se denominan the wicked problems, ¿cierto? Demórate un segundo, por favor. La ilustración no es mía, eso lo encuentras en internet. Te voy a dar dos imágenes distintas. Voy a ir explicándolas. Demórate, por favor, un poquito en la lectura completa o parcial de los elementos que tienes aquí mencionados, ¿cierto? Los problemas retorcidos se caracterizan porque yo debo poder identificar que hay problemas que no se resuelven del todo, solo se resuelven parcialmente. Por 54 razones, por 385 razones. ¿Cierto? Los amarillos que tú estás viendo, no se cumplen todos, pero con que se cumpla uno solo de ellos, en realidad sí, abarca, comprende un abanico, ¿cierto? Comprende un mosaico, nos permite identificar la tercera patita del trípode que te estoy sugiriendo, son los problemas retorcidos. Ojo, cada problema es único y no admite la historia, los antecedentes, el estado del arte, etcétera, no es suficiente en absoluto, ¿cómo se llama? Para resolver el problema. Es más, mira, lo estoy señalando con el cursor, más o menos a las 2 en el reloj, ¿cierto? No hay una clara definición del problema. En ciencia como en la vida, hay problemas que no se pueden terminar de decir enteramente. Tercera nota de pie de página, esta es muy importante. Es una manera de decirlo. Esta anótala en rojo o en mayúsculas, ¿cierto? La buena ciencia no trabaja con conceptos. Punto. La buena ciencia no trabaja con lógica o metodología. Punto. La buena ciencia, además, trabaja con tropología, con figuras literarias, con literatura, teatro, poesía, música, danza, etcétera. Y entonces, ¿cómo se llama? Yo tengo, gracias a las figuras literarias, a la tropología, tengo formas de explicar cosas que los conceptos no pueden. Hola, ¿me quieres? No, no sabes cuánto te amo. No, perdóname, yo soy positivista, yo soy empirista, ya me lo mides, 3 kilos, 24 gramos, no, me dice, ¿cuánto me quieres? No te puedo decir cuánto te amo. Es un ejemplo, ¿cierto? Eso es un problema que no tiene una definición clara. Y entonces termina uno al otro diciéndole, créeme, créeme, te amo, me gustas, está bien, ¿cuánto me gustas? ¿Cuánto te gusto? Me lo tienes que tasar ya inmediatamente, ¿cierto? Hay problemas que no se pueden definir claramente y para eso existen cosas como la metonimia, la alegoría, la aliteración, la prosopopeya, la ironía, ¿cómo se llama? Y tantas otras, fantástico. Y entonces lo que te quiero decir con esta tercera nota de pie de página, por eso me estoy extendiendo en ella, es que necesitamos de la ficción, la literatura, la poesía, la música, etcétera, para entender los problemas y para resolverlos.
La carga fuerte, cierro la tercera nota de pie de página, la carga fuerte de lo que tenemos aquí entonces es que explicar el mundo, y esto es lo que le da justamente la impronta a las ciencias de la complejidad, explicar el mundo con base en una ciencia, cualquiera que sea, despacio, es explicar el mundo de manera científica, es una mala explicación, porque el mundo y la vida no están hechos única o principalmente de ciencia. Además, están hechos de música, de teatro, de danza, de literatura, de poesía, qué sé yo, y de silencios, de ambigüedades, de ambivalencias. Entonces, una especificidad de las ciencias de la complejidad en contraste con, ¿cómo se llama? La ciencia normal, clásica, ¿cierto? Es la capacidad de, ¿cómo se llama? Es la capacidad de sintetizar, mira, nos vuelve a aparecer, de elaborar una síntesis entre lógica y literatura, entre metodología y poesía, y así sucesivamente. La condición, y esto es muy difícil, es que la gran ciencia se empate con la gran literatura, la gran ciencia con la gran poesía. Todos tenemos algo de poetas. Pues, ¿no? Y entonces me tomo 3 cervezas, 8 whiskies, de qué sé yo, y ya se me sale lo poeta. Chao, chao, chao. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Cierto? Los problemas, ¿cómo se llama? Los problemas retorcidos encuentran, ¿cómo se llama? Encuentran que cada solución se ramifica, se bifurca, ¿cierto? Y entonces no hay una manera específica de decir, esta es la solución o esta es la mejor solución. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? Son social, psicológica, antropológica, cultural, política, religiosamente sumamente complicados, ¿cierto? Son sumamente complicados, ¿cierto? Entonces, es imposible, al mismo tiempo, soy consciente de la contradicción aparente que te estoy presentando, es imposible separar un problema de otros, uno, dos, pero al mismo tiempo, cada problema es único. Cuarta nota de pie de página. Si la apariencia de contradicción con lo que acabo de mencionar no tiene ninguna dificultad, supuesto que tú y yo tenemos una medianamente buena formación en complejidad, por tanto, en lógicas no clásicas, esa es una contribución específica de América Latina. América Latina contribuyó a la complejidad diciendo, una de las ciencias de la complejidad son las lógicas no clásicas. Eso no lo dijeron en la China, ni lo dijeron en Alemania, ni lo dijeron en Estados Unidos, ni en ninguna parte. Ese es un rasgo latinoamericano análogo a el concepto de autoorganización y a otro tipo de cosas. ¿Por qué menciono esta cosa? Porque existe una lógica no clásica que nos permite trabajar con contradicciones, que son las lógicas paraconsistentes. Te lo voy a ilustrar en términos muy elementales. Te lo voy a ilustrar en términos muy elementales. La mejor teoría que existe en el mundo hasta la fecha para explicar el mundo, la realidad, la naturaleza, etcétera, es la mecánica cuántica. ¿Y sabes qué te dice la mecánica cuántica? La luz o las partículas a veces se comportan, ¿cómo se llama? Ondulatoriamente y a veces se comportan corpuscularmente. ¿Eso es contradictorio? Sí, pero funciona. Es decir, no es una contradicción trivial. Fantástico. Entonces, podemos entender mucho mejor lo que acabo de decir, es que cada problema es único, pero a la vez, ¿cómo se llama? Existe un tejido de problemas que se implican unos a otros. Y entonces vas entendiendo mucho mejor que yo el carácter de los problemas retorcidos. Entonces, permíteme hacer hasta aquí una primera, por razones pedagógicas, puramente pedagógicas, una primera conclusión de esta charla. La teoría de nudos tiene el mérito de poner de manifiesto que la gran mayoría de problemas no son problemas. La teoría de la complejidad computacional tiene el mérito de decirme que los problemas se resuelven en un tiempo, pero que hay problemas que ni con el tiempo se resuelven. Y se resuelven en un tiempo, es decir, en un tiempo polinomial o en un tiempo no polinomial.
Y el núcleo duro, si me permites, el núcleo mitocondrial estaría presentado por los problemas, ¿cómo se llama? Por los problemas retorcidos, justamente señalando que no hay una solución única, no hay una solución óptima, solo hay soluciones parciales, por ejemplo, ¿cierto? No, ninguna solución es correcta o equivocada, sino es mejor o peor. ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo se llama? Las soluciones, ojo, esto es muy importante, las soluciones a los problemas, fíjate el plural, las soluciones a los problemas. Quinta nota de pie de página, no tengo tiempo, ¿cierto? Creo que en la charla anterior, a la que amablemente había sido invitado, hablaba algo sobre esto, sobre las metaheurísticas, ¿cómo se llama? Y es el hecho que las soluciones conducen a resultados impredecibles. Es decir, no podemos controlar los resultados de las soluciones a los problemas que nos encontramos. Y ciertamente no podemos garantizarlos a mediano y a largo plazo. Se une perfectamente con el caos, con la ciencia del caos. Un rasgo, pero claramente distintivo de la complejidad es que los fenómenos, los sistemas, los comportamientos, los comportamientos complejos, ¿cómo se llama? Son impredecibles. Hay cosas que se pueden predecir. Es un pinche problema. Y para eso existen las cochinaditas que tú quieras, ¿cierto? Excel, prospectiva, planeación estratégica, y ese tipo de cositas. Eso. Y el tercero de los elementos en esta síntesis parcial es que un problema es verdaderamente tal, y en el lenguaje se lo dice que es retorcido, ¿es cierto? Cuando presenta algunas de las características que te he mencionado y que tú captaste lograr mejor que yo. Ahí está, ahí está. Míralo, un segundo. Entonces, la teoría de nudos cumple la función, si me permites decirlo en términos técnicos, lo voy a anotar, cumple la función de una pars destruens, destruens. Es decir, allana el terreno, como cuando yo voy a sembrar, lo primero que hago es quitar la maleza, ¿cierto? Si no, no puedo cultivar absolutamente nada. ¿Cierto? Y los dos elementos siguientes constituyen lo que podríamos técnicamente llamar como la pars construens de, ¿cómo se llama? De la teoría que te estoy proponiendo. Entonces entiendes mejor que yo la articulación orgánica de cosas clásicamente separadas, de cosas que típicamente no tienen nada que ver la una con la otra, y qué es lo que los une. La preocupación de los científicos y las científicas por abordar problemas y resolver problemas. Ser científicos o científicas significa ser una clase particular de seres humanos. ¿Y tú sabes por qué? Porque las mujeres y los hombres de ciencia amamos los problemas. La gente real no quiere problemas, no me traiga problemas. Y la gente real quiere soluciones a los problemas. Pero los científicos, las científicas, sabemos que por cada problema que se resuelve, hay 10, 20 que se abren inmediatamente. ¿Cierto? Entonces, es fantástico lo que esto comporta manifiestamente, es esa capacidad, ¿cómo se llama?, para desplegar osadía, riesgo, desafío, que es lo que hace a un gran investigador o a una gran investigadora. Permíteme decirlo en otros términos. Y entonces con esto entro en la recta final de la presentación. ¿Cómo se llama? Todavía me faltan minutos para efectos del diálogo y aclaraciones y demás. Um, un gran investigador o investigadora se lo define por lo menos uno de los siguientes 5 rasgos, que son los que ves a la izquierda. Te lo voy a decir en términos de psicología, 1, 2 de administración, 3 de política. ¿Cómo sabes que yo soy mediocre? Porque yo me rodeo de personas que no son mejores o superiores a mí.
y entonces no quiero que nadie me eche sombra. ¿Tú cómo sabes que alguien es verdaderamente inteligente, verdaderamente capaz, etcétera? Porque se rodea de gente que es mejor que él o que ella, ¿cierto? Y no teme que le echen sombra y, ¿cómo se llama? Es capaz de escuchar, de rodearse, de atender a gente que son mejores que yo. Ok, esa traducción en términos de psicología, 1, 2, en términos de política, 3, en términos de administración, se articula metodológicamente en los 5 pasos que ya viste en la pantalla. Primero, un gran investigador o investigadora es capaz de formular un problema que nadie ha formulado. Entonces te pido el favor, es en este tejido donde vas incorporando las hebras, ¿no es cierto? De teoría de nudos, ¿cómo se llama? De teoría de la complejidad computacional y de problemas retorcidos. Entonces, el talante de un buen investigador o investigadora es porque formula un problema que nadie ha concebido. Sorpresa. La infinita mayoría de las investigaciones que se hacen particularmente en América Latina, no únicamente en América Latina, son pinches investigaciones porque máximo le apuntan a problemas prácticos o experimentales, aplicados, qué sé yo, ¿cierto? Lo que el mundo está necesitando hoy es justamente una gran elaboración de síntesis. Gente que tenga vuelo, gente, mira, en América Latina sí que sabemos de eso, como el águila o como el cóndor, ¿cierto? No como la gallina o la paloma, ¿cierto? Dos, un gran investigador o investigadora se conoce porque quizás no solamente formula un problema que nunca nadie ha formulado. Sorpresa, los problemas no se formulan con la cabeza. Los problemas no se formulan sin la cabeza, los problemas se formulan con el cuerpo. Sino porque además es capaz de resolver un problema que nadie ha resuelto. ¿Cierto? Las más grandes mentes del pasado, las más grandes mentes del presente, ¿cierto? No han podido resolver este problema. Yo me propongo abordarlo. 3, desarrollar un modelo, ¿cierto? Como ves, voy a subrayo eso, la presentación es puramente pedagógica, ¿cierto? No es necesario pasar del 1 al 2 o del 2 al 3, etcétera. Al comienzo, tú tienes una memoria, una sensibilidad mejor que la mía, señalaba por lo menos una de esas características, a desarrollar un modelo. 4, desarrollar una teoría. Son muy pocos los investigadores en cualquier campo del conocimiento que se han dado a la tarea de desarrollar una teoría del Estado, teoría del derecho, ¿cómo se llama? Teoría de organizaciones, teoría de la evolución, teoría de la relatividad, qué sé yo. Voy a exagerar. Mira, en este momento estamos 49 personas, sobran muchos deditos, pero muchos deditos para establecer las buenas o las grandes teorías que, digamos, articulan el ecosistema, el ecosistema, ¿cómo se llama? De conocimiento. Y por último, ¿cómo se llama? Y eso no lo logro en un doctorado, eso lo logro 4 semanas, es un decir, después de un doctorado, y es dar origen a una ciencia. Pasteur, no sin Koch, da nacimiento a la microbiología. Darwin, a pesar de que la voz o la palabra ya existía gracias a Lamarck desde 1802, da nacimiento a una ciencia, la biología. Prigozhin da nacimiento a la termodinámica del no equilibrio. René Thom da nacimiento a la teoría de catástrofes. Edward Lorenz al caos. Fantástico. En complejidad sí que sabemos de esto. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Por lo menos, debería poder apuntar, fantástico, digo, a uno de estos elementos. Entonces, el sentido de formular una teoría de los problemas complejos no es el de trabajar sobre el conocimiento. Mucho mejor es el de trabajar sobre el pensar.
No por mucho educarme, yo aprendo. La educación no garantiza el aprendizaje. Hay personas, hay iglesias, hay partidos, hay gobiernos, hay empresas, hay estados, hay culturas, hay civilizaciones, Occidente es una de ellas, que no aprende. Entonces, el sentido de una teoría de los sistemas complejos no es desarrollar una metodología. El que no sabe de ciencia habla de metodología. Y entonces, tú lo has visto y tú lo irás a ver. Normalmente en la defensa de una tesis de maestría, normalmente en la defensa de una tesis doctoral, siempre hay un profesor o profesora que hace preguntas de metodología. Listo, gracias, chao, chao, ok, luego hablamos. ¿Cierto? Hay cosas mucho más interesantes, mucho más difíciles, pues, en fin, qué sé yo. Entonces es el sentido de desarrollar la capacidad de pensar. ¿Es cierto? Y pensar no es un tema que ni comience ni termine en la razón. No se nos olvide, te suplico el favor. La razón, el logos, como decían los griegos, no es más que una herramienta. Es un sucedáneo de la vida. Y lo que nos interesa a ti y a mí no es la razón, no es ser racionales. Es cuidar la vida, es afirmar la vida, es exaltar la vida. Y para eso tenemos muchas herramientas. Una, la razón. Pero si le ponemos todos los huevos sobre la cesta y jugamos con la cesta, créeme, la tragedia de Occidente, la tragedia de Occidente es que creyó que la herramienta era el fin. ¿Cierto? Y entonces terminaron hablando de cositas como, ay, las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional y cosas que, en fin, qué sé yo. Y entonces para algunos esto podría ser perfectamente contraintuitivo, sugiriendo que las ciencias de la complejidad no son ciencias punto, ¿cierto? Sino que además saben de ficción, además saben de música. Además, ¿cuál es el origen de la música? El silencio, ¿cierto? ¿Cuál es el origen de la danza? Levantarse en la mañana y empezar a moverse. Ese es el origen de la danza. ¿Cuál es el origen de la pintura, del dibujo, etcétera? Las artes decorativas. ¿Es cierto? Bueno, no tengo tiempo. Entonces, ahí está. ¿Es cierto? Una teoría de los problemas complejos es una teoría que nos invita a pensar desde la dimensión más tónica, para expresarme bien, la dimensión más tónica de la existencia, ¿cómo se llama? Que es el cuerpo mismo. Y entonces no pensamos sin la cabeza, pero no pensamos con la cabeza, y entonces lo que se nos abre de par en par son las puertas, son las ventanas de aquello que no se trabaja sino en el espectro de complejidad y que marca el más radical de los criterios de demarcación con la cultura normal, la ciencia normal y todo ese tipo de cosas. A saber, la importancia de la imaginación, de las pompas de intuición, etcétera, etcétera. La ciencia no se hace con base en hechos y datos. Te lo voy a decir en términos de, ignoro si algunos trabajan o no en el grupo, pero no hay que trabajar, sí, es cierto. Cuando se trabaja con analítica de datos, por ejemplo, ciencia de grandes bases de datos, los datos no son ciegos y sordos. Yo soy colombiano, perdóname, nadie es perfecto. No son como Shakira, ciertos, sordos, mudos, rabiosos, qué sé yo. Los datos nos hablan. El mundo no es ciego y sordo, el mundo no es tosudo, ¿cierto? El mundo no está hecho de hechos, facts, ¿cierto? Los hechos hablan. Y la inteligencia mía, quien quiera que diga yo, consiste en leer los datos, en interpretar los datos, fantástico. ¿Y cómo se llama? Y la mejor de las maneras, ¿cierto? La propedéutica, si me permites la expresión para esa cosa, es desplegar, ¿cómo se llama? La capacidad de imaginación, los juegos ideatorios, etcétera, que sería, quiero sugerirlo, la columna vertebral de una teoría de los problemas complejos. Básicamente,
era lo que quería compartir contigo. Te agradezco en el alma la invitación. Uno, dos, la asistencia. Y desde luego estoy abierto a todas, todas. Así nos vamos hasta las 3 de la mañana. Preguntas, comentarios, sugerencias, observaciones, por favor. Gracias, doctor Maldonado. Bueno, entonces vamos a dar el tiempo. Veo ahí la mano levantada de la maestra Brenda. Le vamos a dar el espacio entonces para que pueda formular su pregunta, maestra, y después el maestro Nelson. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Bendita sea su conferencia de hoy. Yo estoy, mire, de verdad, sumamente feliz y fascinada porque le cuento que yo estoy escribiendo sobre la ciencia de lo imposible. Fantástico. Sí, doctor. Y he estado leyendo varios libros, entre ellos uno de Jorge Blaschke, que es Los gatos sueñan con física cuántica y los perros con mundos paralelos. En realidad, usted pone muy en contexto lo real, lo posible y lo imposible. Y yo, dentro de mi investigación, he estado viendo de que en realidad el futuro como tal no existe, sino que demarcamos un futuro desde el pasado y lo presente, porque no podemos saber, por lo menos dentro de lo real y lo posible, qué es lo que pueda surgir. Pero mi pregunta es, doctor, cuando nosotros estamos soñando, cuando dormimos y estamos en el estado del sueño, hay de ese tiempo que usted nos hablaba hoy, ¿verdad? Yo digo, bueno, voy a dormir duermo 8 horas, pero ese tiempo que pasó, doctor, en lo que nosotros llamamos real o posible, ¿qué sucede en ese tiempo si nosotros estamos, podría ser en un mundo paralelo, igual que lo hacen los gatos, ¿verdad, doctor? Que pasan durmiendo 18 a 20 horas diarias. Y es porque la teoría de Jorge Blaschke es que ellos prefieren estar en el mundo paralelo a estarse complicando en el mundo real donde estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, yo le digo, doctor, con esta conferencia que usted da hoy, de verdad que me pone muy contenta porque me siento en ese camino correcto entonces. Y quería preguntarle, ¿usted qué piensa de ese tiempo en el que no estamos en este mundo? ¿Qué pueda estar sucediendo o qué nuevos problemas pudieran estar surgiendo cuando nosotros nos encontramos en otro paralelo, pensando que podríamos estar hasta con problemas peores en el sueño, ¿verdad, doctor? O sea, viviendo en otro mundo, cuando aquí donde dejamos la conciencia, podría llamarse así, o la vigilia que le dice Jorge Blaschke, ese tiempo, digamos, sería un tiempo para estudiarlo, sería un tiempo para saber qué podríamos hacer con él, o si podría ser parte del problema o de la solución de algo. Gracias, doctor, y de verdad que muchísimas gracias por su conferencia de hoy. Te agradezco. La verdad, el guión me lo mandaron Bianca y Claudia y me dijeron, tú vas a hablar de esto y vas a decir esto. Y entonces, pues, con tal de complacerlas, fue lo que hice. Mira, los temas y mira, no, me enamora tu tema, Brenda, maravilloso, etcétera, lo que mencionas de tu tesis. Hay sueños que son más reales que la realidad. Hay experiencias oníricas que son más reales que la realidad. Y quizás la más importante de esas experiencias que son más reales que la pinche realidad es el amor. Cuando yo estoy enamorada o enamorado, yo soy psicótico, ¿cierto? Yo no tengo principio de realidad. El cochino Estado, la cochina cultura, la cochina sociedad, etcétera, me imponen el principio de realidad. Y entonces, ¿cómo se llama? Yo termino creyendo que yo estaba enamorado y que ahora soy, sí, y entonces yo le puse corazón y ahora le pongo cabeza. ¿Sabes en dónde está el drama del mundo, Brenda querida? En que la inmensa mayoría de la gente no está enamorada. Es decir, la inmensa mayoría de la gente, lo digo con toda la carga, no está psicótica,
es un sentido poético. Lo que estoy haciendo en este momento es poesía, ¿cierto? Sino tienen tareas, compromisos, cronogramas, pagar el celular, yo no sé qué cantidad de cosas, y no se dan a la capacidad de creer en los sueños. Como tú mencionas, de creer en lo imposible, de vivirlo y hacerlo posible, es lo más real. Mira, con el debido respeto, Pedro Pérez se murió ayer o se va a morir pasado mañana, ¿cierto? Ok, no hago un juicio de valor, pero hay gente que no ha terminado de nacer y gente que no ha terminado de morir y quizás nunca va a morir. Te voy a poner algunos ejemplos. Ana Karenina, el coronel que no tiene quien le escriba. Pedro Páramo, ¿cierto? El joven Raskolnikov, Madame Bovary, etcétera. Y son reales, aunque no existan, y no necesitan existir para ser reales. Y yo vivo, sufro, sudo con el amor y el desamor de Ana Karenina con el príncipe Brodsky. ¿Cierto? Y no sé si, qué sé yo. Entonces, uso esta analogía, esta es una analogía, para decirte que las cosas verdaderamente grandiosas, para volver al ejemplo que mencionaste, no suceden en el tiempo mientras yo estoy dormido. Suceden en la profundidad de los sueños que yo estoy teniendo y la gran sabiduría del mundo, ¿cierto? Recientemente, hace 8 semanas, gracias, por ejemplo, al psicoanálisis, se da la tarea de interpretar los sueños. Algunos tenemos una capacidad de visualización de cosas, otros no. Y uno de los modos como el mundo me habla no es, ¡hey, pare! Y esa es la calle, el semáforo y el policía. Uno de los modos como el mundo me habla es en términos del sueño. Y hay sueños que son más reales que el policía de la esquina, sin ofender. ¿Cierto? Entonces es esta mixtura entre el semáforo de la esquina y la ilusión que tú tienes. Es muy hermoso. ¿Sí? Nos has compartido una ilusión que tienes y es escribir una tesis de doctorado sobre lo imposible y tal. Y entonces, claro, este libro, aquel autor, etcétera, pues sí es una referencia, sí es un buen españolete, sí, lo queremos mucho, lo que tú quieras, pero va más allá de el español, pues no es una ofensa el españolete, así como los sudacas y tal, ¿cierto? Es una referencia para hacer posibles, ojo, gustos, apuestas, vivencias, es eso. Entonces te das cuenta, y es la última vez que lo voy a decir, es bastante más que simplemente la metodología y la delimitación metodológica y los objetivos y cosas de esas. Sí, sí, totalmente, sí, totalmente. Gracias, Brenda. Gracias, doctor. Vamos a dar entonces la palabra al maestro Nelton Estuardo. Gracias, doctor. Buenas tardes, es un placer escucharlo. En lo que dijo de los problemas indecibles, mencionó una frase de la pobreza no es un problema económico. Me gustaría que ampliara ese punto, doctor. Gracias. Con gusto. La pobreza no es únicamente un problema económico. Además, es un problema mental. Y te descuidas, quizás fundamentalmente es un problema espiritual. Yo puedo tener todo el dinero del mundo. Mira la lista que hace la revista Forbes de tanto en tanto, ¿cierto? Los multimillonarios y cosas como esas, ¿cómo se llama? Y no tienen esta vida y la otra para gastarse el dinero que tienen. ¿Cierto? Solo tienen dinero, es lo que entienden. Entonces ocasionalmente un cantante, un futbolista o un multimillonario de esos, pues pone una fundación. Tú sabes lo que son las fundaciones, ¿cierto? Mecanismos para evadir impuestos, mecanismos para reducir los impuestos. Así que es más juego de lo mismo. Lo que estoy queriendo decir es que la pobreza no se resuelve con un ingreso per cápita X o no se resuelve con, ¿cómo se llama? Un salario mínimo, mínimo X, ¿cierto? Es importante, naturalmente que sí.
Naturalmente que sí, ¿cierto? Pero, ¿cómo se llama? Parte de la perversión del mundo que estamos viviendo tú y yo es que hay la lista, paséate mientras voy hablando por la lista de los multimillonarios, notablemente por la revista Forbes, ¿cierto? Sí, ponles, no estoy exagerando, no estoy exagerando, ponles a gastar $1 millón de dólares diarios y se van a morir yo no sé de qué edad y no terminan de gastarse $1 millón de dólares diarios. Entonces, ¿cómo se llama? Una inequidad que no admite justificación. Yo voy a hablar como tu tía y la mía, tú y yo no hablamos así. Eso no tiene perdón de Dios. ¿Cierto? Entonces, no, el tema de la pobreza no pasa, perdón, no se agota, puede que pase naturalmente por tener condiciones de trabajo, de vida, de vivienda, qué sé yo, pero si así fueran las cosas, ¿cierto? Pues sería demasiado, una vez más, simplista y mecanicista. No sé, por favor, Nelton y el grupo, si me explico suficientemente. Sí, gracias. Muy bien, gracias, doctor. Tiene la palabra entonces el maestro José Domingo. Muy buenas tardes a todos. En realidad quisiera que ampliara, doctor, la magnífica exposición que usted hacía cuando indicaba que las ciencias de la complejidad también son ciencias de la ficción y en donde aparece el arte, la danza y todas estas situaciones de fantasía, digamos, para tratar la manera de resolver o explicar los fenómenos que estamos investigando. Por favor. Con el mayor de los gustos, José. Eh, eh, los, um, los que son externos o neófitos a la expresión ciencias de la complejidad se quedan en la palabra, como si fueran puramente ciencias y fuera finalmente una forma adicional de cientificismo, ¿cierto? Y entonces, evidentemente, eso pasa por la computación, la biología, matemáticas, desde luego antropología, historia, ese tipo de cosas semejantes. Pero lo que olvidan, y de esto hay en la web un par de referencias de ese, literalmente, es que las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida. Ojo, porque el pensamiento complejo no te puede jamás decir esto. Las ciencias de la complejidad, y ya lo voy a justificar, las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida por una razón elemental. Es que desde cualquier punto de vista, el más complejo de todos los fenómenos, sistemas, comportamientos, dinámicas, pues es la vida, son los sistemas vivos. José, óyeme este dato. Hay más de 100 definiciones de la vida. Eso no te lo digo yo, hay una bibliografía sobre esto. Hay más de 100 definiciones de la vida y ninguna le cacha. Entonces, eso es un motivo de optimismo. Hay que trabajar en esto. Sí, la definición química, la definición bioquímica, la definición físico-química, la definición, cosas que, es muy fácil ilustrar esto, ¿cierto? El universo es una, perdón, la vida, tú y yo, somos sistemas físicos, pero no nos agotamos en la física. La física, como la conocemos, los planetas, los agujeros negros, etcétera, se compone apenas de un 5% de materia ordinaria que se llama técnicamente materia bariónica. ¿Cierto? Y otro 95-96% no tenemos la más mínima idea, ¿cierto? A propósito del españolete no tenemos la más puñetera idea, ¿cómo se llama?, de lo que es. Entonces, le postulamos el nombre de energía oscura y materia oscura, ¿cierto? Hasta que no elucidemos ese tipo de cosas, no podremos adicionalmente, no como condición de posibilidad, entender qué es la vida. Entonces, lo que sin ambajes podemos decir es que hoy estamos accediendo por primera vez en la historia de la humanidad, y esto que voy a decir es muy buena ciencia, ¿cómo se llama?, a una física de fenómenos inmateriales. Ok, entonces, ¿qué es lo que finalmente nos interesa a ti y a mí? Digo, concédemelo, te suplico, ¿cierto? Te pido el favor, es entender la vida y hacerla posible. Es exactamente en ese sentido que la ciencia no es importante. Como tampoco es importante la religión, como tampoco es importante el arte, etc., son sucedáneos. Son sucedáneos para hacer posible la vida.
para afirmar la vida de tantas maneras como quepa poder imaginar. Y entonces, con conceptos, con categorías, etcétera, necesitamos música, poesía, literatura y tal. Y ¿cierto? Cuando cuando tú vives, yo no sé qué vives, o yo, ¿cierto? Etcétera. Uno no dice, ok, en ese momento voy a hablar en el lenguaje de la economía y ahora paro y entonces es el lenguaje de la sociología, pero entonces ahora paro y es el lenguaje de la biología, etcétera. No, hay un proceso que fluye, hay un proceso que fluye. Bueno, esa fluidez tenemos que tomarla al pie de la letra. Y entonces la fluidez se mueve grácilmente, subrayo el adverbio, se mueve grácilmente entre ciencia y humanidades, entre ciencia y artes. Es cierto, con mucho respeto, presento disculpas. Bianca es muy linda, ¿cierto? Y yo quiero invitar a Bianca, ese es un ejemplo, por favor, ¿cierto? Y yo quiero invitar a Bianca a cenar esta tarde, qué sé yo, y quizás quiera ir conmigo a la playa, no lo sé. Bueno, yo no puedo decirle, mira, ahora te voy a hablar en conceptos, punto. Y en 15 minutos voy a hablarte en términos de metáforas y cosas. Estoy loco, perdóname, estoy loco. ¿Cierto? Entonces, las ciencias de la complejidad no son ciencia en el sentido primero de la palabra, sino que tienen por tema o que tienen por problema la vida. Y para entender la vida y para hacer posible la vida, necesitamos todo lo que quepa imaginar. Ojo, no todo lo que existe, también, ¿cierto? Pero en el espectro de espacios de Hilbert, etcétera, lo que quepa imaginar. Entonces, permíteme, me explayo un poquito más. Cuando Romeo le dice a Julieta, o al revés, le dice, ¿eres mi vida? No te vayas porque me muero, sin ti me muero, tú eres todo, ¿no es cierto? Está loco. Y entonces eso empata con la pregunta de Brenda. Claro que está loco, porque uno no ve la vida. Nadie ha visto la vida de sus hijos, de sus papás, de su perro, de su esposo, esposa, lo que amigo, qué sé yo. La vida uno se la imagina. Uno la concibe, la construye, ¿cierto? Bueno, entonces empato, José, tu pregunta con la de Brenda, digamos, para ir tejiendo la cosa. Y entonces, ¿cómo se llama? Las ciencias de la complejidad comportan también, mucho más que las artes, una dimensión estética. La estética no se reduce a las artes, no se agota en las artes. La estética desborda, ¿cómo se llama? Pasa, desde luego, medularmente, qué sé yo, por las artes, es eso. Entonces, a eso te refería. Te agradezco mucho que me ayudes a ampliar las ideas y a mejorarlas. Claro que sí. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctor. Vamos a dar entonces la palabra al maestro Marco Chacón. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Qué gran gusto saludarle, doctor Maldonado. Realmente es una seguidilla de golpes de conocimientos los que usted nos está dando y lo que está diciendo usted de lo que nos está conversando, pues la verdad me está ayudando mucho a un tema que yo estoy investigando. Interesante en la parte de los avances que hizo en su congreso matemático David Gilbert, porque yo pienso, doctor, es una opinión meramente personal, pues, que David Gilbert provocó una evolución en el campo de las matemáticas exprofesamente porque en ese momento, pues, los tanques académicos tenían una matematización simplificadora, pues. El aporte que él dio, pues, básicamente provocó un proceso más dinámico, ¿ya? Propiciar llegar a ciencias de la complejidad para que pudiera surgir una matematización complejizadora. Ahora bien, yo quiero ir al tema muy interesante que habló usted de los problemas retorcidos, pues el tema de los weekend problems. Hay ciertos problemas que no se resuelven del todo, se resuelven parcialmente. Ya como decía un meteorólogo, ciertos huracanes, pues se mitiga el daño, el algoritmo predice dónde va a llegar la cola, hacia dónde puede ir, y eso lo hace el National Hurricane Center, pues. Pero mi pregunta puntual, doctor Maldonado, es, ¿los problemas retorcidos podría ser una posible, pues, una posible ventana? ¿No lo podría dar
otro tipo de matemáticas, como la matemática transcomplejizadora. Gracias, doctor. Y solo déjeme decirle que usted, Shakira baila, pero a nivel de conocimiento le aseguro que usted contonea mejor el conocimiento que Shakira. Muy bien, gusto en saludarles y muy amable, doctor. Gracias. Te agradezco mucho. Espero que no me vayas a mandar un troyano. No me gusta Shakira, ni la música de Shakira, ni cosas como esas. Pero bueno, eh, eh, está bien. Mira. Te agradezco mucho de corazón los comentarios. Em, em, la marca distintiva de la complejidad es la impredecibilidad. Voy a decirlo desde otra perspectiva. Quizás el más grande de los aprendizajes que nos permitió el estudio de la mecánica cuántica fue el papel irreductible del azar. Eso no significa decir que tu vida y la mía es azarosa. Eso jamás te lo diré. Eso no significa decir que las cosas del mundo son aleatorias. Eso jamás te lo diré. Pero lo que sí te diré es que tu vida o la mía tiene una pizca, ya lo dije, un condimento, ¿cómo se llama? De azar. A algunos nos gusta más la paprika, a otros el ajo, a otros el laurel, a otros el tomillo, lo que tú quieras. El azar es esa pizca, ¿cómo se llama? Ese condimento de las cosas. Y la mecánica cuántica, la gran contribución consiste en el hecho de haber aprendido el papel del azar, que técnicamente se denomina el principio de indeterminación de Heisenberg, que la gente común y corriente lo entiende como principio de incertidumbre, ¿cierto? Entonces, unificando ambos elementos, congruentemente, podemos decir que entonces las consecuencias, las soluciones a los problemas no son enteramente predecibles. Resolvimos un problema, sí, pero ¿qué se sigue de esa solución? No lo sé. Y entonces, sin pesimismo, pero sí con algo de humor, lo que podríamos decir es que en ocasiones, en ciencia como en la vida, ¿cómo se llama? La solución es más grave que la enfermedad. Entonces, hay que tener cuidado. Es la invitación amable que yo hago, digamos, en el marco de la teoría que estoy proponiendo, que estoy desarrollando. Hay que tener cuidado con los problemas, pero también hay que tener cuidado con las soluciones a los problemas. Porque puede haber soluciones que resuelven el problema, pero que son indeseables. Eso no te lo dice nadie, ¿cierto? Eso te lo dice un auditorio de 48 personas. Sí. Te lo juro, te lo juro. Paséate, yo ya me pasé, te hago la economía, paséate por la bibliografía, el estado, el arte, los autores, la cosa, etc. Eso no te lo dice nadie. Y entonces lo interesante de esto es, yo escribí un pinche articulito de la cosa, tal, sí, la más prestigiosa, de lejos, la más prestigiosa revista de epistemología en Iberoamérica, como sea tal, listo. Pero entonces estoy, gracias a la invitación de Claudia, como decía, y de Giovanni, eso, ampliando, profundizando, sugiriendo, etcétera, cosas que, bueno, 11 pinche, desde luego sí, para un lector avesado, qué sé yo, pero podemos tú y yo ya ampliar, o sea, ¿qué es lo que haría una lectura? Sí, era eso básicamente lo que te quería sugerir. No es difícil, ya lo captaste, de corazón, te presento disculpas por lo que voy a decir, ¿cómo se llama? En la ciencia, en ciencia como en la vida, hay que tener cuidado también de las soluciones a los problemas. Así que quiero decir, no debemos ser tan ingenuos de, bueno, en fin, qué sé yo, ya lo captaste. Gracias, doctor. Voy a dar el tiempo entonces al maestro Sergio Gatica y luego la maestra Indira. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, escuchamos. Muy amable. Sí, pues en primer lugar quiero manifestar mi satisfacción muy amplia al escuchar al doctor Maldonado Castañeda. Siempre nos sorprende
posiciones bastante creativas, imaginativas, innovadoras, disruptivas, podríamos decir. Ahora, yo de verdad comparto gran parte, si no la totalidad de lo que he escuchado esta tarde. Y de hecho, el trabajo que estoy realizando en parte me frena un poco el hecho de que pueda estar cayendo en un campo como podría ser el realismo mágico, hablando de colombianos, ¿verdad? Y dentro de la academia actual en su inercia, ¿no? Hasta dónde correr el riesgo de caer en las imposturas intelectuales de Sokal y Brickman. ¿Cómo poder sortear esos desafíos? Es lo que me inquieta. Gracias. A ti, Marco. Solo de pasada, a nivel de comunicación, déjame contarte este chisme. Hay que tener cuidado con el concepto de realismo mágico. Ese concepto lo propuso un gringo, un periodista gringo, y todos, Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, Fuentes, etcétera, se rebelaron contra el concepto de realismo mágico. Porque estos gringos, yo no tengo nada contra los gringos, pero entienden lo que quiero decir, ¿cierto? Querían etiquetar una cosa que no cabía, ¿cómo se llama?, en su esquema mental. Y entonces, bueno, esto es modernismo, no, posmodernismo tampoco, no sé, y entonces lo llamaron, ¿cómo se llama? Realismo mágico. Y eso es muy interesante, hay bibliografía, entonces esto no lo estoy diciendo yo, ¿cierto? La correspondencia entre todos ellos, qué sé yo, todos se rebelaron, lo digo solo como diálogo, por favor, solo como diálogo frente a la cosa, sí. Ya lo había más o menos anticipado y tú lo cogiste mejor que yo. Em, en ciencia como en la vida, yo debo poder tener la capacidad de riesgo y de atrevimiento, de osadía. Y la infinita mayoría de la gente no, porque le tiene miedo le tiene miedo al miedo. Voy a otro segundo ejemplo con mucho respeto. Claudia, hola, ¿qué vas a hacer mañana? Sí, yo que te quisiera invitar a almorzar. No, ya, punto. Pero por lo menos me atreví a preguntarte, bueno, sí, ¿quieres que vayamos a almorzar? Es un ejemplo, desde luego, con mucho respeto, por favor, ¿cierto? En ciencia como en la vida, la inmensa mayoría de la gente, por las razones que tú quieras, no se atreve. Bien entendido, por favor, bien entendido, sí, sin ser, perdón por la palabra, chabacanos, ¿no es cierto? En la capacidad de correr las fronteras del conocimiento y cosas como esas. La infinita mayoría, Marco y todo el grupo, la infinita mayoría, yo recibo todos los días, los briefings de la revista Nature. ¿Cierto? Tú te puedes suscribir, entras y recibes todos los días, diariamente, los briefings de la revista Nature, que es una de las dos revistas más prestigiosas en la humanidad. La otra es Science, pero Science no tiene el sistema de briefing, etcétera. La infinita mayoría de las investigaciones que se hacen en el mundo son técnicas por minimalistas. Y técnicas por minimalistas, ¿sabes qué es lo que significa eso? Que hay investigadores, incluso muy bien pagos, que hacen la tarea. Simplemente hacen la tarea, usted tiene que publicar, usted tiene que escribir, etcétera, pero que no están, perdón por la palabra, pensando. Más o menos es en esa dirección que quería hacer la sugerencia. Te agradezco. Gracias, doctor. Tiene la palabra la maestra Indira Valdés. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, maestra. Doctor, mucho gusto. La verdad es de que cuando empezamos el doctorado, yo siempre recuerdo a nuestra doctora Leti Hurtado y yo decía al inicio, doctora, y al doctor Luna decía, yo siento que me estoy volviendo loca, tanta información y hermosa información desde el nuevo punto de vista de ver las ciencias. Entonces, yo quisiera que usted me diera su aporte, su perspectiva sobre lo que yo he llegado a formar en este doctorado.
pues yo me basaba en analizar el sistema educativo nacional, viéndolo como un sistema complejo adaptativo, donde nosotros podemos analizarlo desde el punto de vista del ser humano como un sistema autoorganizable, donde entra lógicamente lo que es el mundo cuántico, y como lo dice Sheldrick, ¿verdad? Que permite evolucionar al ser humano, pero traspasando a través de la memoria colectiva, permitiendo que las personas a la hora que estos actualizan su base de datos de manera holística, pues puedan mejorar incluso para aprender mucho más rápido, ¿verdad? Pero el asunto es de que pues la naturaleza está interactuando como un universo que está interactuando de manera armoniosa, pero dentro de esa energía armoniosa que los une, existen lo que son los fenómenos, ¿verdad? Que están afectando de manera en el entorno del sistema educativo, especialmente estamos hablando de Guatemala. Pienso, si vemos estadísticas, vemos lo que refleja el anuario estadístico de la educación. Tenemos estudiantes que se retiran y aparte tenemos el INE reportando casos de violencia, niñez y adolescencia, trabajando a temprana edad, que incluso algunos ni les reconocen su trabajo, ¿verdad? De manera remunerable. Entonces pienso que es necesario, y yo lo hice, pues analizar un poco de datos históricos, como usted bien lo dice, los datos reflejan información, nos tiene que decir algo, ¿verdad? Para poder crear un modelo discreto utilizando la inteligencia artificial, para poder predecir el futuro, pero siendo conscientes que el futuro realmente es incierto, ¿verdad? ¿Podemos mejorarlo? Creo, eso hoy creo que complementa parte de lo que yo ya tenía una idea. Podemos mejorarlo analizando la educación, pero yo propongo que implementemos lo que hemos visto también en las lecturas, que es la educación holística, ¿verdad? Ver al estudiante como una persona integral que tiene espíritu, como lo dice usted, tiene que moverse, tiene que danzar, tiene que saber convivir con su entorno, con la naturaleza, porque somos seres que estamos en un mundo dinámico, ¿verdad? No vamos a resolver los problemas, pero sí estar conscientes que podemos mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes, apoyándolos desde el aspecto psicológico, viendo cómo mejorar, pues es, realmente a mí me duele, yo tengo un hijo, pensar el maltrato infantil, todo esto que son los fenómenos, ¿verdad? No solamente en la pandemia, o sea, vemos muchas interconexiones que están en constante cambio por las fluctuaciones que genera el universo. Quisiera saber su aporte, si cree que estoy bien en mi modo de pensar para seguir avanzando, si no, pues sus orientaciones. Muchas gracias y mi admiración para usted y para el equipo de acá de posgrados de CUNORI. Realmente nos están permitiendo crecer acá en la región oriente de Guatemala. Bendiciones. Tan linda, te agradezco. No, mira, con mucho respeto, Indira, no te puedo decir si está bien o no, mal, por lo siguiente. Tú te enamoraste de este caballero. Este caballero se llama el tema de tu tesis y has venido ya saliendo con él. Créeme, te enamoraste. La prueba es que ya ves prácticamente la tesis terminada. Y es lo que estás sintiendo, ¿cierto? Algunos a veces nos enamoramos de la persona correcta y a veces nos enamoramos de la persona incorrecta. ¿Cierto? Algunos nos damos cuenta en un caso o en el otro a tiempo y otros nunca nos dimos cuenta o muy tarde de un caso o del otro. Entonces, digo esto por lo siguiente. No, creería que está muy bien intencionada, muy bien dirigida, naturalmente, soy sincero, pero te voy a hacer una sugerencia con la que no, desde luego no estás de acuerdo, no tienes que estar de acuerdo. Personalmente yo no creo en la educación, porque la educación es un tema eminentemente antropológico, antropomórfico y antropocéntrico, ¿cierto? En el curso de la charla lo dije o se me salió, no por mucho educarse se aprende.
En lo que yo creo es en el aprendizaje. Y el mejor sistema de aprendizaje no son los seres humanos. Lo que quiera, con toda y su diversidad, los seres humanos. El mejor sistema de aprendizaje es la naturaleza misma. La naturaleza sí aprende. Los seres humanos solo se educan y ocasionalmente aprenden. Y entonces, ¿cómo se llama? El sistema de educación está basado en aquí y allá, y todo lo demás es todo menos. Hay modificación del currículo no lineal, dinámicas, gamificación, modificación del programa, proyecto educativo institucional, programa, lo que tú quieras, ¿cierto? Todo eso es lo de menos. Créeme, todo eso es lo de menos. Eso es pura ingeniería, ¿cierto? Digo, en el sentido plano de la palabra. Em, el verdadero reto, y creo que sí lo dijiste en un par de ocasiones en tu comentario, más que en la pregunta, es el de hacer la vida. Y la vida se hace posible por muchas maneras, y una de ellas a través de la educación, y en ocasiones a pesar de la educación. Entonces, ahí lo voy a decir en otros términos. Hay un librito malo. Oye, malo como pegarle a la mamá o al papá, ¿cierto? Que yo no te recomendaría que lo compres, pues. Que se llama Los 7 Saberes de Morán. La razón por la que es muy malo, muy malo, ¿cierto? Soy objetivo, con mucho respeto, es porque Morán todavía es la palabra que más se repite en todo el libro, es enseñar. El sistema de educación cree que yo enseño y el otro aprende, que hay un mecanismo de asimetría. Y lo que hay que hacer es enseñarle a la gente cosas. Y si la gente aprende, pues ahí verá, pues, pero yo enseñé. Cosas como esas, ¿cierto? Chisme, eso no ha salido a luz pública en América Latina porque está en francés. El más reciente de los libros de Morán se llama Enseigner à vivre, como si hubiera que enseñar a vivir. Perdóname, con mucho amor, tu mamá y la mía no nos enseñó a vivir. Tú y yo hemos venido aprendiendo, ¿cierto? Más placentera o más dolorosamente a vivir. Entonces uno no le puede enseñar nada. Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, gracias a cosas como la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, la sociedad de redes, etcétera, cosas como esas, hoy nadie le enseña nada a nadie. 2 puntos. Hoy todos aprendemos de todos. Así sea con diferencias. Así sea con diferencias. Entonces, es en ese sentido, lo digo amable, respetuosamente, que yo no creo en la educación, porque no haya unos que me enseñen y otros que a los que yo le enseño. No, todos aprendemos unos de otros, ¿cierto? Así sea con diferencias. Entonces, hay todavía gente, los 7 saberes, enseñar a vivir y cosas como esas, ¿cierto? Si yo fuera psicoanalista, te lo diría. Es este buen hombre francés que se está dirigiendo a los negritos argelinos y diciéndoles, yo soy francés, usted es negrito argelino, yo le voy a enseñar cosas. Híjole, ¿es cierto? Esa ausencia de respeto. Créeme, en Carlos Maldonado, qué sé yo aprendo de este y de aquel. Yo me aprendo ahora y después. Y el drama, la tragedia mía es que yo no sea capaz de aprender. El mejor sistema de aprendizaje es la naturaleza. Gracias, doctor. Voy a dar el tiempo para una última pregunta al maestro Aníbal. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Maldonado. El sistema educativo guatemalteco contempla dentro de sus funciones el desarrollar políticas públicas y específicamente y lógicamente relacionadas a educación. Y dentro de estas, doctor, se menciona la cobertura, la calidad, pero también se menciona la equidad. Dentro de sus ejemplos de los problemas indecidibles, usted menciona la equidad. ¿Cómo enfrentar la equidad en educación si no es a través de una política, doctor?
Em, 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 es, es muy fácil. Em, em, Te voy a contar un pequeño chisme. Me guste o no me guste, Platón o Aristóteles, Agustino Tomás, Descartes, Kant, Marx o Hegel, o yo no sé qué tantos, nunca hablaron de políticas públicas. Y política pública, por ejemplo, educación. Hay un momento en el que surge el concepto, el término, la expresión de políticas públicas. Ese momento es alrededor, yo hice la tarea, de 1956. En 1956, un funcionario medio, por tanto el Estado profundo del Departamento de Estado, escribió un memo a todos los estados y a los organismos federales, preguntándoles qué quieren, qué necesitan, para dónde van, qué herramientas y cosas como esas. Y entonces ahí nace el concepto de la distinción entre politics y policies. Incluso en Francia, en una de las grandes catedrales de la ciencia en Francia, que se llama Sciences Po, ¿cierto? Se habla en francés de policies, en faisant la distinción avec la politique. Entonces, a partir de ahí aparece esa distinción entre política y políticas públicas. Es decir, formulación, implementación, seguimiento, etcétera, todo el circulito que todos conocemos. La genialidad del Estado es la perversión misma del Estado. Y, ¿cómo se llama? Y es su carácter fragmentado y analítico. 2 puntos. A todo lo largo de América Latina, y no solamente, existen competencias nacionales, competencias departamentales, competencias locales, competencias administrativas, competencias financieras, competencias, y así sucesivamente. Y entonces el gran problema es que yo quiero hacer una cosa a escala local, pero no tengo la capacidad financiera porque más bien es cosas administrativas, etc. El carácter del Estado es eminentemente analítico. 2 puntos. Los problemas de educación no se pueden resolver sin el Estado, pero no se pueden resolver por parte del Estado. ¿Cierto? Entonces, vas entendiendo la conexión justamente con la teoría que acabo de sugerir, simplemente de proponer, ¿cierto? Entonces, creer que el Estado es necesario para resolver esto o aquello es equivocado. Pero creer que el Estado no es necesario para resolver eso o aquello es igualmente necesario. Y entonces, en complejidad, ¿cómo trabajamos? Políticas públicas son políticas de arriba a abajo. Ciudad de Guatemala le dice a todas las otras ciudades lo que tienen que hacer, porque somos países centralizados, ¿cierto? Buenos Aires le dice al resto de la nación, y así sucesivamente, de arriba a abajo. Pero les hace falta antropología, sociología rural y urbana, psicología social, etcétera. Y es tener en cuenta de abajo hacia arriba, top down y bottom up, ¿cierto? Para la verdadera articulación de qué es lo que me interesa. A mí no me interesa el Estado, me interesa la vida y la gente, ¿cierto? Entonces, trabajar de arriba hacia abajo son políticas públicas y de abajo hacia arriba son políticas. Y entonces hay un sistemático, por lo menos implícito, defenestramiento, perdón por la palabra, defenestramiento de la política y su desplazamiento por parte de las políticas públicas. Yo hice seguimiento por otras razones, porque yo conozco a alguien de los candidatos que no fue elegido, no te voy a decir quién, es cierto, ¿cómo se llama? De las elecciones recientes de Guatemala. Y entonces, con el debido respeto, porque uno extranjero no se puede meter en temas de otro país, qué sé yo, lo que ampliamente vemos es la división radical, la escisión, y complejidad nos permite superar esa escisión entre políticas públicas y política. Es fantástico. Es fantástico. Y esa sería efectivamente la contribución, ¿cómo se llama?, de la complejidad. Es muy peligroso, en el sentido de la teoría que propuse y el PowerPoint que compartí, etcétera, ¿cómo se llama? Es muy peligroso apostarle todos los huevos a una sola cesta, que serían las políticas públicas. Debemos poder confiar también en la gente y aprender de la gente. Las políticas públicas enseñan, pero no aprenden.